Sabes cuándo empieza a cambiar todo. No es cuando gritas, no es cuando por fin dices lo que llevas tiempo guardando. Es cuando eliges no decir nada. Y no por resignación, sino porque algo dentro de ti ya entendió. No duele porque se fueron. Duele porque te diste cuenta de que nunca estuvieron del todo. Y ese tipo de ausencia, la que ocurre con alguien al lado, es la que más vacía. Durante mucho tiempo intentaste entender, justificar, explicar, defender incluso lo que te desgastaba. Pero llega un momento en el que el alma se cansa. Y entonces aparece el silencio. Un silencio que ya no busca respuesta, que no suplica explicación. Un silencio que no quiere herir, pero tampoco se deja herir más. Hoy vamos a hablar de ese momento exacto, del punto invisible en el que dejas de perseguir y empiezas a regresar a ti. No para cerrarte, sino para cuidarte con la misma intensidad con la que intentaste salvar lo que ya estaba roto. Este video no es una fórmula para que vuelvan. Es un mapa para que tú no te pierdas. Y si te quedas, quizá descubras que el verdadero poder nunca estuvo en lo que pudiste decir, sino en lo que decidiste no repetir jamás. El día que dejaste de reaccionar. El día que dejaste de reaccionar, aunque no lo sabías. Algo dentro de ti ya había tomado la decisión que cambiaría el rumbo de todo. No fue un acto planeado, ni una estrategia emocional. Fue un gesto silencioso, casi imperceptible, pero lleno de sentido. Porque dejar de reaccionar no es indiferencia, no es frialdad, tampoco es orgullo, es comprensión. Comprensión de que tus respuestas eran el alimento que sostenía un vínculo que ya no tenía raíces. Durante mucho tiempo, reaccionaste ante todo, un gesto, una palabra, una ausencia, una insinuación. Cada movimiento del otro era un disparador que te lanzaba al abismo de la explicación, de la duda, de la necesidad de aclararlo todo para salvar lo que claramente se estaba hundiendo. Y lo hacías no porque fueras débil, sino porque amabas con intensidad, porque creías que la conexión se podía restaurar si decías lo correcto, si actuabas con más paciencia, si dabas un poco más. Pero llega un momento en el que el alma se cansa de correr detrás de lo que no regresa. Y ese momento se llama silencio. Silencio que no nace del miedo, sino de la claridad. Callar por miedo es encogerse, es tragarse lo que duele para evitar el conflicto. Pero callar por claridad es otra cosa. Es saber que ya no necesitas justificarte, que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que no tienes que responder para demostrar que importas. Es una forma de liberación invisible, y en ese espacio donde antes había urgencia, ahora hay una pausa tan densa, tan profunda, que empieza a reorganizar tu mundo desde dentro. El patrón emocional que te tenía atrapado empieza a romperse justo ahí, porque el ciclo siempre fue el mismo. Ellos provocaban, tú reaccionabas. Ellos se alejaban. Tú buscabas, ellos callaban, tú te explicabas, pero ahora no. Ahora no hay réplica, no hay movimiento, solo hay presencia. Y esa presencia sin respuesta es un espejo que los descoloca, porque estaban acostumbrados a medir su poder a través de tus emociones, y cuando dejas de entregárselas, se quedan sin referencia. El guión se cae. El control cambia de manos, y por primera vez no necesitas decir nada para estar presente. Epicteto decía, no es lo que sucede lo que te daña, sino tu juicio sobre lo que sucede. Durante mucho tiempo, interpretaste el rechazo como un mensaje sobre tu valor, como si su distancia significara que no eras suficiente, pero ahora, desde este nuevo lugar, entiendes que su conducta habla de ellos,
no de ti. Y que no reaccionar no es ceder. Es recuperar. Recuperar la energía que derramaste en lugares donde solo había confusión. Recuperar la voz que se diluyó entre explicaciones que nadie pedía. Recuperar la calma que habías hipotecado para sostener algo que no era tuyo. Piénsalo así cada vez que reaccionas. Das algo de ti, y no siempre lo das a quien lo valora. Reaccionar es exponer tu centro emocional sin filtro. Es permitir que el otro, con una palabra o un gesto, determine tu estado interno. ¿Y qué pasa cuando decides no hacerlo más? No desde el resentimiento, sino desde la dignidad. Pasa que recuperas tu eje. Pasa que dejas de bailar al ritmo del otro. Pasa que empiezas a escucharte. Y ahí comienza el verdadero giro, porque cuando dejas de reaccionar, tu energía cambia de dirección. Ya no se proyecta hacia afuera, en busca de respuestas o validación. Ahora se vuelve hacia adentro, hacia el cuidado, la introspección, la firmeza silenciosa. Y eso, aunque parezca sutil, es una revolución. Imagina a alguien que durante años ha sentido que su paz depende del estado emocional de los demás, que ha vivido pendiente de las señales, de los gestos ambiguos, de los silencios que se clavan y de pronto, un día, no reacciona, no porque ya no sienta, sino porque ha comprendido que sentir no obliga a exponerse y que el silencio también es una respuesta. Ese día, aunque no lo celebre nadie, es un día de victoria, el primer día de una vida más serena. ¿Y cómo se practica esto en la vida real? La próxima vez que alguien te provoque, respira. La próxima vez que te ignoren, respira. La próxima vez que te enfrentes a una situación donde antes habrías corrido a justificarte, a explicar, a demostrar que no eres culpable, detente. No actúes desde el impulso. No te adelantes al dolor. Quédate contigo. Escucha el silencio. Y desde ahí, elige. Puedes escribir una frase que ya no volverás a decir para defenderte. Puedes anotar una emoción que ya no necesitas justificar. Puedes decidir, en privado, que hay conversaciones que no merecen tu voz, porque a veces el mayor acto de amor propio es no responder. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros hacen, dicen o piensan, pero puedes elegir tu respuesta. Y a veces, la mejor respuesta es ninguna, porque el que guarda silencio con el alma en paz ya no necesita ganar la discusión. Ya ganó otra cosa: su equilibrio. Tal vez lo más sorprendente de todo esto es que tu ausencia de reacción no solo te sana a ti, también pone al otro frente a un vacío que le incomoda. Y no porque tú lo quieras castigar, sino porque su ego esperaba resistencia, drama, reclamo. Pero tú, ahora, ofreces algo distinto: silencio con raíz, silencio que no huye, que no suplica, silencio que simplemente no se vende. Y tú, ¿recuerdas cuál fue la última vez que decidiste no responder, no desde el enojo, sino desde la paz? ¿Cómo cambió ese momento la relación contigo mismo? Vamos a seguir profundizando, porque el silencio no es el final, es apenas el primer paso. En el siguiente punto, veremos por qué tu silencio no fue vacío, sino la decisión más firme que has tomado en mucho tiempo. Tu silencio no fue vacío, la fue decisión. A veces creemos que el silencio es un hueco, una ausencia, una señal de que algo se rompió por dentro. Pero hay silencios que no nacen del miedo ni de la derrota, sino de la lucidez. Y ese tipo de silencio, el que no suplica ni se justifica, el que no se lanza a explicar lo que ya nadie quiere entender, no está vacío, está lleno de decisión.
Durante mucho tiempo, fuiste la persona que sostenía el diálogo, que buscaba respuestas, que escribía párrafos enteros para salvar lo que el otro rompía con un solo gesto. Intentaste 1000 formas de hacerte entender, de mantener el puente, de restaurar lo que ya no se sostenía, pero llegó un punto en el que las palabras dejaron de tener sentido, porque no importa cuánta verdad digas si la otra parte ya cerró los oídos, y entonces callaste. Ese silencio no fue rendición, fue una elección. Elegiste no volver a derramar tu energía en un terreno que no la honra. Elegiste no explicarte más ante quien solo escuchaba para responder y nunca para comprender. Elegiste dejar de justificarte, no porque no tuvieras razones, sino porque ya no tenías la necesidad. Y ahí, en esa decisión silenciosa, comenzó tu verdadera madurez emocional. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Y tú interpretaste, durante años, que si explicabas más, si te mostrabas más, si te adaptabas más, todo encajaría. Pero ese esfuerzo constante solo drenaba tu fuerza y reforzaba una dinámica injusta, porque cada explicación que dabas era como ofrecer las llaves de tu paz a alguien que solo sabía cerrar puertas. Cuando decides callar por claridad y no por temor, algo dentro de ti se ordena. El silencio se convierte en una frontera, no para alejarte del mundo, sino para protegerte de lo que ya no quieres repetir. Es la forma más serena de decir basta sin levantar la voz. Es una afirmación tranquila de que no todo merece tu energía, y que tu bienestar ya no depende de que el otro entienda tu dolor. Muchos confunden este tipo de silencio con frialdad o indiferencia, pero en realidad es lo contrario. Requiere una sensibilidad profunda saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Requiere una conciencia afilada reconocer que explicar de más también es una forma de mendigar validación. El silencio al que llegas no es hueco, es una respuesta sin adornos. Una declaración interna de que, por fin, has dejado de luchar contra lo que no está en tus manos cambiar. Y aquí entra en juego uno de los principios más poderosos del estoicismo, la dicotomía del control. Lo que está bajo tu control no son los actos, las palabras, ni los sentimientos del otro. Lo que sí puedes elegir es tu actitud ante ello, y el silencio, cuando es fruto de esa conciencia, se convierte en un acto de control interno, de dominio propio, de libertad emocional. En la práctica, esto significa que ya no saltas a responder cada provocación, que no entras en cada discusión, que no te apresuras a llenar el vacío incómodo con palabras urgentes. Al contrario, eliges la pausa, observas, y desde ahí, decides si realmente vale la pena ofrecer una parte de ti en ese instante o no. Una mujer que acompaño en sesiones de escritura estoica me compartió hace poco algo que me marcó. Me dijo, ya no siento la necesidad de explicarle a mi ex por qué dejé de hablarle, porque sé que si él no entendió mi dolor cuando yo lloraba, tampoco lo va a entender ahora que ya no lloro. Esa frase lo resume todo. El silencio no es una deuda. No estás en falta por no dar explicaciones. El que de verdad te ve no necesita que lo justifiques. El que no quiere ver jamás lo hará, por más que hables. Aplicar este principio en tu vida diaria puede comenzar con algo tan simple como elegir una conversación que ya no vas a retomar. Una relación donde ya no vas a invertir explicaciones. Un tema que ya no vas a defender para proteger tu imagen ante quienes ya han decidido cómo quieren verte. Puedes empezar escribiendo en una hoja, no me debo una explicación más en este asunto, y leerlo cada vez que sientas la tentación de volver a hablar donde ya no hay escucha.
Este tipo de silencio también se vincula con el concepto de ataraxia en el estoicismo, la serenidad del alma. Una calma que no depende de lo externo, que no busca ser entendida por todos, sino vivida desde dentro. Porque al final, el único juicio que importa es el que tú haces sobre tu propia vida. Y si tu silencio te da paz, aunque nadie lo entienda, es suficiente. Tal vez lo más inesperado de este tipo de silencio es que genera incomodidad, pero no en ti, en el otro, porque quien estaba acostumbrado a que reaccionaras, a que respondieras, a que te justificaras, ahora se enfrenta a una ausencia de ruido que no puede manipular, y no sabe qué hacer con eso, porque el silencio que antes usaban como castigo, ahora lo usas tú como refugio. Y eso descoloca, remueve, desarma. Así que, la próxima vez que sientas culpa por callar, recuerda esto: no todo merece tu voz, no todo merece tu energía. Huida, 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 huida. Sobre todo, no todo el mundo merece acceso a la parte más vulnerable de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio decía, más que todas las conversaciones que tuviste antes, qué aprendiste de ese momento y ahora? Vamos a dar un paso más, porque el silencio no solo incomoda, a veces, cuando se mantiene firme, puede llegar a incomodar tanto que termina dejando al otro frente a su propio espejo. En la siguiente parte, exploraremos por qué tu ausencia empezó a generar más ruido que tu presencia, y cómo ese cambio silencioso revela todo lo que el otro nunca quiso ver. Cuando tu ausencia se volvió incómoda, hay un momento silencioso, casi invisible, en el que dejas de estar. No gritas, no reclamas, no pides explicaciones ni exiges respuestas. Simplemente te retiras, y no de forma dramática. No para castigar ni para llamar la atención, sino porque algo dentro de ti comprendió, finalmente, que insistir era una forma de alejarte más de ti mismo. Pero lo que no esperas, y casi nadie espera, es lo que ocurre después. Tu ausencia comienza a hacer más ruido que todas tus palabras anteriores. Tu silencio, al principio invisible, empieza a volverse incómodo, pero no para ti, porque cuando tú dejas de estar, el otro empieza a ver con claridad todo lo que tu presencia solía sostener sin que él lo notara. En apariencia, eras solo tú alguien disponible, atento, presente, pero en realidad, tu presencia era estructura, contención, equilibrio, y cuando desapareces, el eco que dejas no es vacío, es reflejo de todo lo que el otro no supo ver mientras te tenía cerca, reflejo de la estabilidad emocional que daba por sentada, reflejo de una entrega que parecía infinita, hasta que dejó de estar. El ego, especialmente cuando es frágil, necesita de un espejo constante para sentirse real. Y ese espejo muchas veces se construye con tus reacciones, tus gestos, tus respuestas. Tu simple disponibilidad emocional le daba un marco desde el cual medirse. Pero cuando ya no estás, cuando no respondes, cuando no retrocedes ni cedes ni explicas, ese marco desaparece. Y lo que queda es una imagen borrosa de sí mismos. Es ahí donde empieza la incomodidad. Al principio, se convencen de que es libertad, que por fin tienen espacio, que ya no hay presión. Pero con el paso de los días, de las semanas, algo empieza a cambiar. El escenario que parecía cómodo sin ti empieza a sentirse hueco. Las rutinas que antes compartían con naturalidad ahora se ven extrañas en soledad, porque en el fondo, tú sostenías mucho más de lo que ellos reconocieron. Y sin público, el personaje se desmorona. Marco Aurelio decía,
Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Y tú eras la colmena emocional. Sostenías los diálogos, la cercanía, el equilibrio, aunque no siempre lo notabas. Tu presencia amortiguaba sus propias inseguridades. Tu afecto daba sentido. Tu mirada los organizaba internamente. Y sin eso, se enfrentan de pronto a una verdad dura. No saben estar solos. No porque no puedan, sino porque nunca aprendieron a hacerlo sin validación externa. Lo más inquietante es que tu ausencia no es ruidosa. No llega con portazos, ni gritos, ni declaraciones épicas. Es serena, es limpia, y es justo esa calma lo que más los sacude. Porque esperaban drama, esperaban reclamo, querían resistirse a un cierre emocional luchando contra tus palabras, pero tú no dejaste palabras, dejaste paz, y la paz, en quien no tiene paz dentro, se siente como amenaza. La confusión empieza a instalarse en quien te descartó. Se preguntan por qué no volviste, por qué no pediste explicaciones, por qué no reaccionaste como antes. Y en cada una de esas preguntas se revela una verdad: no te conocían tan bien como creían. Tu cambio los desconcierta, porque no pueden ubicarlo dentro del guión que se habían creado sobre ti. Ya no encajas en el papel del que suplica, del que espera, del que siempre está, y eso les deja sin libreto. Un día cualquiera, sin previo aviso, leen una vieja conversación y algo se mueve dentro. Ven una foto y por primera vez sienten el vacío no como libertad, sino como pérdida. No porque idealicen lo que hubo, sino porque la serenidad con la que te fuiste les muestra que lo que tú diste fue real y lo que ellos ofrecieron, tal vez no tanto. Y ahí empieza la verdadera incomodidad. No es por tu silencio, es por su propio ruido interior. Un ruido que tú suavizabas con tu cercanía y que ahora, sin ti, se amplifica. Aplicar esta comprensión a tu vida significa aprender a retirarte sin culpas. Entender que tu ausencia no es venganza, sino descanso. Que no estás obligado a sostener lo que te desestabiliza solo porque el otro no sabe habitar sus propias grietas. También significa dejar de preocuparte por cómo interpretan tu silencio. Si se sienten incómodos, no es tu responsabilidad. Es el reflejo de lo que ya estaba roto antes de que te fueras. Este principio se conecta con el premeditatio malorum, una práctica estoica que invita a anticipar los obstáculos y entender que la incomodidad del otro ante tu distancia no es algo que debas evitar, sino algo que forma parte del proceso natural cuando eliges priorizar tu paz. Tu tarea no es suavizar el vacío ajeno, sino no volver a abandonarte para que el otro no se sienta solo. Lo paradójico, y tal vez lo más revelador, es que tu mayor impacto no ocurrió cuando hablaste, ni cuando insististe, ni cuando lloraste. Ocurrió cuando decidiste dejar de intentar, cuando no volviste, cuando elegiste tu silencio como refugio, y sin darte cuenta. Ese gesto los confrontó con su propio caos. Porque tu ausencia, al no tener rabia, dejó expuesta su propia falta de claridad. No te soltaron porque no valieras a veces. Lo que más duele no es que alguien se haya ido, sino la manera silenciosa en la que lo hizo, sin explicaciones, sin una despedida clara, sin siquiera una mirada que te permita entender qué cambió. Y en ese vacío, la mente empieza a inventar razones, casi todas apuntando hacia ti. No fui suficiente, no les importé, si hubiera hecho más, y en ese laberinto de suposiciones se va desgastando tu valor personal, como si el comportamiento del otro tuviera la autoridad de definir quién eres tú. Pero hoy quiero que escuches algo con toda la calma del mundo.
y que lo grabes en tu piel. No te soltaron porque no valías. Te soltaron porque no podían sostener lo que tú representabas. El rechazo, cuando no se entiende, se convierte en un veneno lento. Va infiltrándose en la autoestima, en la confianza, en la forma en la que te relacionas contigo. Pero el estoicismo nos ofrece una manera distinta de mirar estas heridas. Epicteto lo dijo con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas veces, la opinión que adoptamos frente al rechazo es equivocada, profundamente injusta, porque confundimos el silencio del otro con una sentencia, su distancia con un juicio, su frialdad con una confirmación de nuestras carencias. Y no es así. Lo que el otro hace, habla del otro, tu profundidad, tu honestidad emocional, tu capacidad de mostrarte vulnerable, de construir vínculos reales. Puede que para ti sea natural, pero para muchas personas es demasiado. No porque esté mal, sino porque les confronta, les exige mirar dentro, les muestra lo que no están preparados para ofrecer. Y eso asusta. El problema no eras tú, era lo que tu presencia despertaba en ellos. Era el reflejo incómodo que veían cuando tú no fingías, cuando tú no jugabas, cuando tú sí sentías de verdad. Hay personas que, al sentir algo genuino, se repliegan, no porque no les importe, sino porque no saben qué hacer con eso. Les falta estructura emocional. Les falta madurez para quedarse, para sostener lo que tú sí estabas dispuesto a construir. Entonces se van, y al irse, dejan la sensación de que no eras suficiente. Pero no te confundas. No se alejaron porque no brillabas. Se alejaron porque tu luz les hacía ver sus propias sombras. El filósofo Séneca decía: el valor de una persona no está en lo que el mundo le da, sino en lo que él se da a sí mismo. Y esa es la lección más importante. Cuando se trata del rechazo, no se trata de ti. Se trata de sus límites, de sus bloqueos, de sus heridas no resueltas. Tu valor no disminuye porque alguien no supo reconocerlo. No pierdes profundidad porque alguien decidió quedarse en la superficie. Separar tu valor personal de la conducta ajena es uno de los actos más poderosos que puedes practicar. Es mirar hacia atrás y entender que lo que pasó, pasó desde su historia, no desde tu esencia, que lo que no pudieron darte no es un reflejo de lo que mereces, sino una muestra de lo que no podían sostener. Y cuando logras ver esto con claridad, algo dentro se suelta. La culpa empieza a caer. La sensación de no ser suficiente comienza a disolverse. Y entonces recuperas el centro, ese lugar silencioso donde tú sabes quién eres, sin necesidad de aprobación externa. El estoicismo nos invita a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. No puedes controlar si el otro se queda o se va, pero puedes controlar lo que haces con ese vacío. Puedes decidir no llenarlo con autoacusaciones. Puedes elegir reconstruirte desde la verdad, no desde el juicio ajeno. Y esa es la verdadera libertad emocional. Ahora, míralo desde otro ángulo. Si tú hubieras sido menos, si hubieras fingido, si te hubieras adaptado a lo que ellos podían manejar, tal vez se habrían quedado. Pero tú no viniste a la vida para encoger tu alma. Viniste para habitarla completa. Y sí, eso ahuyenta a quienes solo saben amar a medias, pero también abre espacio para lo real, para lo que sí vibra contigo, para lo que no te pide reducirte. Entonces, no te cuestiones por haber dado desde lo profundo. No te arrepientas de haber sentido con sinceridad. No pidas perdón por haber estado presente. Porque incluso si el otro no lo supo recibir, eso no invalida tu entrega. Al contrario, la reafirma. Y tú,
¿Cuántas veces te has culpado por una ausencia que no dependía de ti? ¿Cuántas veces has confundido la incapacidad emocional de alguien con una prueba de que tú no eras suficiente? Es momento de cuestionar esa narrativa, de mirarte con otros ojos, de entender que si alguien no supo quedarse, no fue porque tú valieras poco, sino porque tu verdad pesaba más de lo que podían cargar. El error fue dar más de lo que podían sostener. Hay un tipo de dolor silencioso que no viene del abandono, ni siquiera de la traición, viene del exceso, de haber entregado más de lo que el otro estaba preparado para recibir, más de lo que podía sostener emocionalmente. Y cuando eso sucede, no importa cuán puro fue lo que diste, si la otra persona no tiene la estructura interna para sostenerlo, lo que era un acto de amor se convierte en una carga. Lo llamamos generosidad, lo llamamos entrega, pero a veces, desde el estoicismo, tenemos que ser más honestos. También puede ser una forma de desbalance, porque dar, sin discernimiento, también es una forma de no escucharte, de no preguntarte, ¿por qué necesito tanto dar?, sin medir si eso puede realmente ser correspondido. Muchas veces confundimos el amor con el desborde. Pensamos que cuanto más damos, más nos aseguramos un lugar. Pero la verdad es que, cuanto más damos desde la carencia, más rápido se rompe lo que intentamos construir. Y no porque esté mal dar, sino porque el otro, simplemente, no puede sostenerlo. El estoicismo no te dice que cierres tu corazón, pero sí te pide que seas consciente de dónde lo depositas. Marco Aurelio escribió: elige no ser herido y no lo serás. Elige no sentirte ofendido y no lo estarás. Eso no significa volverse de piedra. Significa aprender a distinguir entre lo que depende de ti, tu intención, tu acto, y lo que escapa completamente a tu control, la capacidad emocional del otro para recibirlo, entenderlo o devolverlo. Y aquí aparece una de las lecciones más duras, pero también más liberadoras. No todos los vínculos se rompen por maldad. A veces simplemente colapsan por desequilibrio, porque uno da desde la profundidad y el otro no sabe qué hacer con eso. Has estado ahí, ¿verdad? Has cuidado, has sostenido, has estado disponible, incluso cuando tú también necesitabas que alguien se quedara para ti, y no fue correspondido. Pero no porque no valieras, sino porque el otro, sencillamente, no tenía la capacidad de corresponder sin derrumbarse. Hay personas que no saben recibir, que no saben habitar vínculos donde hay demasiada presencia, demasiada honestidad, demasiada coherencia emocional, no porque no lo quieran, sino porque nunca aprendieron a manejar tanta verdad. Para alguien que ha vivido desde la evasión, tu estabilidad resulta abrumadora. Para alguien acostumbrado al juego, tu transparencia los deja sin refugio, y entonces se alejan. Pero no porque tú hayas fallado, sino porque lo que tú entregaste los enfrentó con sus propios vacíos, porque tu profundidad les reveló su superficialidad, porque tu entrega incondicional les mostró que aún no saben amar sin condiciones. Aquí es donde el pensamiento estoico te devuelve al centro. Te recuerda que tu paz no puede depender de la respuesta del otro, que tu valor no fluctúa con la validación ajena, que dar es noble, pero solo si no te vacías en el proceso. Epicteto lo dejó claro: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y a veces, opinamos que si el otro no supo quedarse, entonces algo en nosotros estaba roto, cuando en realidad, el error no fue amar. El error fue insistir donde no había estructura. Esto no se trata de culpa, se trata de conciencia, de dejar de confundir entrega con sacrificio, porque hay vínculos donde cuanto más das, más desapareces.
Y no hay ninguna virtud en borrarte para sostener lo que el otro no está preparado para vivir. La verdadera madurez emocional no está en dar sin medida. Está en saber hasta dónde tu entrega es sana y a partir de cuándo empieza a destruirte. Porque amar también implica límites, límites internos que protegen tu dignidad, tu energía y tu equilibrio. Desde esta mirada, el estoicismo no te invita a cerrarte, te invita a centrarte, a observar sin juicios, a reconocer cuándo estás dando desde tu esencia y cuándo lo haces desde el miedo a perder. Porque muchas veces el desborde no es amor, es ansiedad de abandono mal gestionada. Es el deseo inconsciente de ser indispensable para que no te dejen. Pero eso no es amar, eso es negociar tu valor. Cuando empieces a dar sin esperar que eso te salve, entenderás lo más importante. Tu responsabilidad termina en el momento en que entregas. Lo que el otro hace con eso ya no te pertenece. Puedes ofrecer respeto, tiempo, amor, pero no puedes obligar a nadie a entenderlo, a sostenerlo ni a devolverlo. Y lo más irónico es que, cuando dejas de intentar convencer a los demás de tu valor, es cuando más claramente se ve quién estaba contigo por ti y quién solo por lo que recibía de ti. Aquí puedes comenzar a practicar una forma distinta de amar, una más estoica, más equilibrada. Amar sin depender, dar sin vaciarte, estar sin perderte. Porque cuando das desde la claridad interna, incluso si el otro se va, tú te quedas contigo. No es fácil llegar a este punto, porque implica ver de frente tu propia necesidad de ser aceptado. Implica reconocer que muchas veces fuiste tú quien sobrecargó la relación, esperando que eso la salvara. Pero lo que se sostiene a la fuerza se quiebra igual, solo que más tarde y con más dolor. Por eso, la próxima vez que sientas que estás dando más de lo que puedes sostener, detente, respira, pregúntate si eso nace de tu libertad o de tu miedo. Porque si nace del miedo, entonces ya no es amor, es estrategia emocional. Recuerda, tu presencia es un regalo, no una obligación. Tu entrega es valiosa, pero no tiene sentido si tú no estás incluido en ella. Y si alguna vez te culpaste por haber amado demasiado, suéltalo. Quizás solo fuiste tú, intentando llenar un vacío que no te correspondía llenar. Ahora lo sabes. Y en esa comprensión comienza tu verdadera fortaleza. El ego no teme perderte. Teme perder acceso. No siempre se alejan porque no te quieren. A veces se alejan porque ya no pueden controlarte, porque tu silencio les cerró una puerta que su ego creía tener siempre abierta. Y entonces, no es la pérdida de ti lo que duele, es la pérdida del acceso, la pérdida del privilegio, la pérdida de ese poder silencioso que ejercían sobre tu mundo emocional. Lo que se rompe no es el vínculo, es el control que tenían sobre él. Muchas veces confundimos amor con presencia constante, con atención incondicional, con disponibilidad absoluta. Pero para ciertas personas, eso no es reciprocidad, es suministro emocional, validación gratuita. Y el ego, cuando se alimenta de eso, no desarrolla vínculo, desarrolla adicción, adicción a tu reacción, a tu necesidad de justificarte, a tu manera de cuidar incluso cuando ya no había cuidado para ti. Por eso cuando te callas, tiemblan, porque tu silencio no es indiferencia, es soberanía. Es la declaración más clara de que ya no juegas en ese tablero donde tu valor dependía de su aprobación. Y cuando el ego se da cuenta de que ya no puede predecir tus movimientos, se siente amenazado, no por tu ausencia física, sino por tu presencia interna, por tu autonomía, por tu claridad, porque ahora eres tú quien marca el ritmo, y eso,
para un ego acostumbrado a dominar. Es insoportable. El estoicismo enseña que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de reaccionar, cuando ya no entregamos nuestras emociones al capricho del otro. Epicteto lo decía sin rodeos: el que no puede imponer el silencio a sus emociones seguirá siendo esclavo de quien lo provoca. Y es ahí donde muchos pierden el control, no porque les dejaste de hablar, sino porque dejaste de responder como antes, porque ya no discutes, ya no justificas, ya no ruegas. Y esa falta de combustible emocional es lo que los desespera. Ellos no echan de menos a la persona, echan de menos la influencia, el acceso directo a tus heridas abiertas, el poder sutil de mover tus emociones con una sola palabra. Y cuando eso se corta, el ego siente una pérdida mucho más profunda que la física, la pérdida del mando. Tal vez ahora empiezas a entender por qué no se molestaron en retenerte cuando te fuiste. Porque mientras todavía podían acceder a ti emocionalmente, se sentían seguros, porque pensaban que en cualquier momento podían volver y recuperar ese lugar. Pero cuando finalmente te encontraron en silencio, en calma, en paz contigo mismo, ahí fue donde de verdad sintieron que te habían perdido. No cuando cerraste la puerta, sino cuando ya no te afectaba si la abrían o no. Ese es el giro, ese es el momento de inflexión, cuando te das cuenta de que el poder no estaba en cuánto dabas, sino en cuánto dejaste de necesitar, en cuánto dejaste de explicar, de defender, de convencer. Porque lo opuesto a la manipulación no es la confrontación, es la indiferencia estoica. Es ese espacio interior donde ya no te dejas arrastrar por emociones ajenas. Y no es frialdad, es discernimiento, es haber entendido que, en algunos vínculos, cuanto más intentas arreglar, más te rompes tú, porque no quieren reparación, quieren control, no quieren comprensión, quieren acceso, y por eso, lo único que desarma a ese tipo de dinámicas es la ausencia de reacción. A veces no se trata de decir nada, se trata de dejar de responder como si aún tuvieras algo que demostrar. Porque el ego ajeno no teme a tu verdad, teme a tu serenidad, a tu firmeza, a tu capacidad de quedarte contigo sin buscar permiso. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Séneca lo escribió con crudeza, pero con razón. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Cuando tú dejas de moverte al ritmo del ego de otros, cuando recuperas el timón de tu paz, ellos se quedan sin dirección. Porque todo su juego se sostenía en tu reacción, en tu dolor, en tu necesidad de ser visto. Pero cuando te ves a ti mismo, cuando ya no necesitas que el otro te vea para validar tu valor, todo cambia. Tu influencia ya no se basa en palabras, sino en límites. Ya no entregas explicaciones, entregas presencia, presencia silenciosa, firme y profundamente incómoda para quien aún necesita dominar. Por eso, no se trata de perderte. Se trata de perder lo que significaba tenerte a su merced. No lloran por ti, lloran por ya no poder manipular tu estado interno, por no poder entrar sin permiso en tu mente, por haber perdido la llave de un territorio que ahora, por fin, te pertenece. Y lo hermoso de todo esto es que no hace falta confrontar para liberarte. Solo hace falta dejar de alimentar, dejar de justificar, dejar de abrir ventanas por donde siempre entró el frío y quedarte, no con ellos, sino contigo. Así funciona la libertad estoica. No grita, no exige, no se vengan, solo deja de reaccionar. Y eso es lo que realmente corta el suministro, lo que de verdad pone fin al ciclo. Porque mientras sigas explicándote, sigues dejando una rendija. Pero cuando eliges el silencio consciente,
ya no hay retorno. Solo hay claridad. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que tu silencio era debilidad, recuerda esto. Hay egos que no soportan el eco de una puerta cerrada porque ese eco les recuerda que el control que creían tener nunca fue real. El momento exacto en que dejaste de perseguir no fue un grito, no fue una despedida dramática, no hubo lágrimas teatrales ni palabras dichas para herir. Fue un suspiro, un silencio lleno de significado, una claridad serena que, sin aviso, lo cambió todo. Ese fue el momento exacto en el que dejaste de perseguir. Y lo curioso es que nadie más lo notó. Nadie se dio cuenta del instante preciso en el que soltaste, porque por fuera todo seguía igual. Pero por dentro, tú ya no estabas en el mismo lugar. Y es que perseguir a alguien no siempre se ve como lo imaginamos. No siempre significa correr detrás, ni suplicar. A veces se manifiesta de forma más sutil, más peligrosa, cuando aún esperas una llamada, cuando aún buscas señales en lo que publica, cuando tu mente sigue justificando ausencias con excusas amables, cuando te dices que con un poco más de paciencia, con un poco más de esfuerzo, quizás, solo quizás, esa persona vuelva, cambie, comprenda, te elija, y en esa espera silenciosa no lo notas, pero te estás alejando de ti mismo, porque en cada quizás mañana tú te estás olvidando hoy. En cada ya vendrá, tú te estás quedando atrás. Epicteto lo dijo con una lucidez brutal. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y perseguir, en cualquiera de sus formas, es entregar el timón de tus emociones a manos ajenas. Es vivir en función de lo incierto, de lo que no controlas. Es hipotecar tu serenidad por una esperanza que nunca termina de llegar. Y eso agota, porque no hay mayor cansancio que el de esperar, una y otra vez, a quien no camina hacia ti. No importa si lo haces en silencio, con dignidad, sin dramatismo, mientras sigas esperando. Sigues atado, pero un día algo cambia. No sabes exactamente por qué ni cómo. No es un estallido, no es rabia, no es orgullo, es otra cosa, es una calma nueva, extraña. Sí, pero madura, una paz que no nace del olvido, sino de la comprensión, y entiendes que ya no necesitas explicar más, justificar más, intentar más, que no estás aquí para convencer a nadie de tu valor, que si alguien no lo ve, ese no es tu trabajo. Y ahí, justo ahí, algo dentro de ti se acomoda. No lo anuncias, no dices en voz alta, hasta aquí llegué. No haces una declaración pública, simplemente lo haces. Te recoges hacia ti, te vuelves a habitar, te sientas contigo mismo y respiras desde otro lugar, desde una profundidad nueva, porque aunque por fuera todo parezca igual, tú sabes que ya no estás esperando, que ya no estás sosteniendo hilos invisibles ni tendiendo manos vacías, que has dejado de correr tras lo que no se mueve. Has dejado de insistir en un lugar donde ya no hay eco, y sin pronunciar una palabra, cambias de idioma. Ya no hablas desde la ansiedad, ni desde la urgencia, ni desde el sacrificio constante. Empiezas a hablar en el lenguaje de la calma, en el lenguaje del respeto propio, en el lenguaje de quien se eligió, y es un lenguaje que no grita, que no exige, que no castiga, solo se retira, se aparta con serenidad, con dignidad, porque entendiste que el amor no se ruega, que la atención no se fuerza, que el respeto no se pide, se da o no está. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma, y ese orden llega cuando dejas de luchar por ser prioridad en la vida de alguien, y decides serlo en la tuya.
cuando dejas de correr para que otro te vea y te miras tú, cuando dejas de forzar lo que no fluye y te permites descansar, porque si algo requiere persecución constante, si algo te desgasta más de lo que te nutre, no es para ti, no en este momento, no con este nivel de conciencia. Y es entonces, en ese instante sin drama, sin explosiones emocionales, cuando recuperas tu poder, porque la persecución nunca fue amor, fue miedo, fue carencia, fue la necesidad de que alguien más te confirme que vales. Y eso ya no lo necesitas, porque ahora lo sabes, lo sientes, lo encarnas. Tu valor no está en quien te elige o te ignora, está en tu capacidad de elegirte, de quedarte donde hay reciprocidad y de irte donde solo hay confusión. El momento exacto en que dejaste de perseguir fue también el momento exacto en el que comenzaste a pertenecer a ti mismo, a cuidar tu energía como algo sagrado, a cerrar puertas sin portazos, pero sin dejar rendijas, a soltar sin resentimiento, pero con firmeza, a dejar de esperar finales y empezar a crear comienzos. Y eso no necesita testigos, no necesita aplausos, solo se vive, se respira, se agradece. Tú también lo sentiste, ese momento claro, limpio, inevitable, en el que ya no pudiste seguir forzando algo que no fluía, en el que soltaste sin anunciarlo, en el que decidiste quedarte contigo, aunque eso significara renunciar a quien no te elegía. Si lo viviste, sabes de qué hablo, y si no ha llegado aún, no te preocupes, no lo fuerces. Ese momento llega solo, en su tiempo, en su forma. Solo tienes que estar dispuesto a escucharte con honestidad, porque cuando dejas de perseguir, no es que pierdes, es que dejas de perderte, dejas de fragmentarte por estar en función de otro, y comienzas, por fin, a encontrarte, no en el otro, no en su mirada, no en su regreso, en ti, en tu claridad, en tu silencio, en tu renuncia madura, y eso lo cambia todo. Cuando empezaron las pruebas, primero fue un mensaje que parecía inofensivo, un ¿cómo estás? Que llegó sin contexto. Después de semanas, quizás meses de ausencia, luego, un emoji nostálgico, una canción compartida, un recuerdo mencionado al pasar. Y en la superficie, nada parece fuera de lugar. Pero si miras más de cerca, notarás que algo no cuadra, que no hay verdadera intención detrás de ese gesto. Solo tanteo, solo pruebas, solo una verificación silenciosa para comprobar si aún sigues ahí, esperando. Las pruebas no siempre llegan como confrontaciones. A veces llegan como susurros disfrazados de ternura, como acercamientos tibios que no buscan volver, sino confirmar si aún pueden volver cuando quieran. No es amor, es control, no es interés genuino, es ego, porque el ego no regresa por lo que perdió, regresa para ver si sigue teniendo acceso, si al chasquear los dedos aún respondes, si con una simple palabra aún pueden mover tus emociones, si después de todo todavía estás disponible emocionalmente. Séneca lo dijo con una claridad brutal: quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y muchas veces sufrimos por interpretar esas señales con esperanza, cuando solo eran pruebas de poder. Porque el ego actúa así, no se despide del todo, no se va completamente, deja rendijas abiertas, por si algún día decide volver, y lo hace en los momentos en que sospecha que estás sanando, justo cuando comenzabas a reconstruirte, a encontrar tu centro, a respirar con más calma. Aparece de nuevo, no para quedarse,
sino para desestabilizar, para asegurarse de que aún puede. El problema es que muchas veces confundimos nostalgia con amor. Confundimos un me acordé de ti con quiero volver contigo, pero no es lo mismo. La nostalgia es selectiva, solo recuerda lo bonito, no exige compromiso, no conlleva responsabilidad, solo busca sentir algo, aunque sea por unos minutos, y luego se esfuma. Por eso es tan importante aprender a identificar las verdaderas intenciones. Un regreso real trae consistencia, claridad, compromiso. Un regreso disfrazado trae confusión, mensajes ambiguos, idas y vueltas. Si cada mensaje te deja más preguntas que respuestas, no es amor. Si cada acercamiento te revuelve más que te serena, no es sincero. Si alguien dice extrañarte, pero no hace nada concreto para estar presente, no está volviendo a ti, está volviendo a su juego. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos, y eso significa no entrar en su dinámica, no responder al anzuelo, no participar en una danza emocional que ya conoces y que solo te deja vacío. Significa sostener tu calma incluso ante su caos. Significa no ceder tu paz a quien ya la rompió una vez. Porque cada vez que respondes a una prueba emocional disfrazada de ternura, entregas un poco más de tu poder. Cada vez que justificas su acercamiento inconsistente, vuelves a traicionarte un poco. Cada vez que interpretas como amor lo que solo es ego, te alejas más de tu propio equilibrio. Entonces, ¿cómo distinguir si es verdadero interés o solo una verificación de control? La respuesta está en la coherencia, en la continuidad, en la transparencia. Alguien que realmente quiere estar, no juega con tu tiempo, no mide tus respuestas, no aparece y desaparece según le conviene. Alguien que de verdad te valora, no te pone a prueba, te cuida, te escucha, te sostiene. Y si lo que recibes son gestos vagos, frases a medias, silencios prolongados seguidos de mensajes inesperados, entonces no están volviendo a ti, solo están comprobando si aún estás allí, y tú decides si sigues disponible, o si tu silencio ya es tu respuesta. El estoicismo no se trata de endurecerte, se trata de despertar, de no dejar que la ilusión nuble tu discernimiento, de no permitir que la manipulación emocional se disfrace de cariño. Se trata de cultivar una claridad interior que te permita decir: reconozco este patrón, ya no juego este juego, y hacerlo sin resentimiento, sin necesidad de explicar, solo desde la firmeza de quien ya no necesita pruebas, porque ya ha pasado la suya propia. Esa es la verdadera libertad. No reaccionar a todo lo que se mueve, no responder a cada estímulo, no dejar que la validación externa condicione tu bienestar interno, saber decir no más sin levantar la voz, saber cerrar la puerta sin dar portazo, saber soltar, sin mirar atrás. Y ahora te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Has sentido ese momento en el que alguien vuelve con palabras bonitas, pero sin hechos sólidos? ¿Has aprendido a distinguir entre un regreso sincero y una prueba de poder? Me encantaría leerte, porque quizás tu historia también pueda ayudar a otros a no caer en lo mismo otra vez. Y mientras lo piensas, quédate, porque en el próximo apartado hablaremos de algo todavía más profundo: qué ocurre cuando ya no respondes, y cómo eso cambia por completo el juego emocional. El silencio invertido. No todo silencio es paz. A veces, el silencio es una jugada, una táctica, una estrategia emocional para provocar algo en ti. Porque cuando la otra persona se retira, no siempre lo hace por respeto, ni por madurez, ni por evolución.
A veces se retira para observarte desde lejos, para medir tu reacción, para comprobar si sigues ahí, esperando, dudando, extrañando. Y ese tipo de silencio no es ausencia, es control en su forma más sutil. El silencio invertido no es desconexión emocional. Es una forma de manipulación emocional encubierta. Es cuando alguien decide alejarse, pero con la mirada fija en ti, esperando ver si te inquietas, si preguntas, si vuelves a tocar la puerta. No hablan, no explican, no se despiden, solo desaparecen. Estratégicamente, porque saben que el vacío tiene poder, y esperan que ese vacío te empuje a reaccionar, a romper tu proceso de sanación, a ceder primero. Lo que buscan no es conversación, es validación. Lo que esperan no es construir algo nuevo, sino confirmar que aún tienen impacto sobre ti, y ese tipo de silencio se siente diferente. No da paz, da ansiedad, no ofrece calma, despierta urgencia, porque no es un silencio que libera, es un silencio que aprieta, que insinúa, que presiona sin palabras. Y si no estás consciente, puedes caer en la trampa, creyendo que el silencio significa arrepentimiento, que la distancia significa evolución, que la falta de contacto es madurez. Pero no siempre es así. Epicteto lo advirtió claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces interpretamos ese silencio como señal. Cuando solo es táctica, lo revestimos de significado emocional. Cuando solo es un acto calculado, porque desde la urgencia todo se distorsiona. Queremos interpretar, justificar, encontrar mensajes donde solo hay vacío. Pero si miras desde la estabilidad, desde tu centro, todo se ve diferente. Porque cuando estás en paz contigo, reconoces los juegos por lo que son. Ya no te dejas arrastrar por cada movimiento externo. Ya no necesitas correr detrás de una presencia que se esconde. Aprendes a distinguir entre el silencio auténtico y el silencio invertido. El silencio auténtico es un cierre, una pausa real, una necesidad de espacio. No exige nada, no espera reacción, no busca respuesta. El silencio invertido, en cambio, es un anzuelo disfrazado de distancia. Espera que tú des el paso, que tú rompas el hielo, que tú salves la conexión que ellos mismos soltaron. Y ahí es donde el estoicismo entra como un refugio, porque te enseña a no reaccionar, a no convertir cada impulso en una acción, a observar sin responder, a sostener tu calma incluso cuando todo en ti grita por hacer algo, porque no responder también es una respuesta, y a veces es la más poderosa. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando dejamos de preocuparnos por lo que dicen o hacen los demás y nos concentramos en lo que podemos controlar. Permanecer quieto, entonces, es un acto de poder, no desde el orgullo, sino desde la claridad, desde la conciencia de que no todo requiere tu energía, de que no todo merece ser rescatado, de que no todo lo que se rompe debe ser reparado. Y claro, no es fácil, porque hay una parte dentro de nosotros que quiere cerrar ciclos, que necesita entender, que anhela respuestas. Pero ahí es donde crece tu fuerza interior. Cuando aprendes a vivir con preguntas abiertas, cuando dejas de buscar fuera la paz que solo puedes construir dentro, cuando ya no respondes al silencio del otro con desesperación, sino con serenidad. Ya no intentas llenar el vacío, lo habitas. Ya no intentas forzar una conversación. Aceptas el silencio como señal suficiente, porque si el silencio es una estrategia, tu quietud es tu escudo. Y cuando no reaccionas,
desarmas el juego. Cuando no persigues, interrumpes el patrón. Cuando permaneces firme en tu estabilidad, envías un mensaje claro: mi paz no está en venta. Ya no bailo al ritmo del ego ajeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando no respondes a ese silencio invertido? Ocurre algo inesperado. La dinámica cambia. La persona que usaba el silencio como herramienta de control se encuentra con un terreno que ya no reacciona, con una mente que no corre detrás, con una persona que ya no se inquieta ante la ausencia. Y ahí, el poder cambia de manos. No porque lo busques, sino porque simplemente ya no lo cedes. Esta es la diferencia entre vivir desde la urgencia vieja y vivir desde la estabilidad nueva. Antes, el vacío te hacía correr. Ahora, te invita a respirar. Antes, el silencio era amenaza. Ahora, es protección. Antes, buscabas señales. Ahora, observas hechos. Y si no los hay, simplemente no avanzas. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has interpretado el silencio como señal de algo que no era? ¿Has sentido esa inquietud interna por alguien que desaparece sin explicaciones, solo para reaparecer cuando menos lo esperas? ¿Y qué hiciste entonces? ¿Reaccionaste desde la urgencia o respondiste desde tu centro? Cuéntamelo si lo sientes, porque tu experiencia puede abrirle los ojos a alguien más. Y ahora, quédate, porque en el siguiente apartado hablaremos de algo que muchas veces no se dice, pero que marca un antes y un después en cualquier relación, el momento exacto en el que ya no respondes. Y todo cambia. La trampa de creer que atención es cambio. No todo lo que brilla es oro, y no toda atención significa transformación. A veces, confundimos gestos que parecen cercanía con señales de cambio. Creemos que un mensaje a deshoras, una llamada perdida, una frase nostálgica, son indicios de evolución emocional, pero no siempre es así. Hay una diferencia profunda, aunque sutil, entre alguien que te busca y alguien que realmente ha despertado. Entre quien te dice, te extraño, y quien está dispuesto a reparar lo que rompió, entre quien regresa y quien vuelve de verdad. Cambiado, consciente, dispuesto a caminar contigo con otros ojos. Cuando no logras ver con claridad esa diferencia, caes en una de las trampas más comunes y dolorosas: confundir atención intermitente con redención, confundir un gesto aislado con compromiso profundo, creer que porque alguien vuelve a tocar tu puerta, lo hace con otras intenciones. Y muchas veces, no es así. Muchas veces, solo es una manera de no soltarte del todo, de mantenerte cerca, pero no lo suficiente, de tenerte disponible, emocionalmente abierta, sin asumir consecuencias, sin dar pasos reales hacia algo nuevo. Sí, hay personas que no quieren estar contigo, pero tampoco están listas para verte avanzar sin ellas. No te aman con claridad, pero tampoco soportan la idea de que dejes de amarlos, y por eso vuelven. No con amor, sino con migajas, con restos emocionales, con una frase ambigua, con un me acordé de ti que no lleva a nada, con un cómo estás que no quiere saber la respuesta. Solo buscan confirmar que sigues ahí, que aún estás dispuesta, que, si quisieran, podrían volver, pero no vuelven. Solo se asoman, solo tantean. Lo cruel es que, cuando estás vulnerable, esas migajas parecen un banquete, una promesa disfrazada, un nuevo comienzo, pero no lo son. Son los residuos emocionales de alguien que aún no ha hecho el trabajo interno. No hay transformación, no hay coherencia, solo hay un vaivén que te desgasta, un ciclo que se repite. Ellos dan poco, tú interpretas mucho, ellos callan,
Tú llenas los silencios con esperanza. Ellos se alejan. Tú justificas. Ellos aparecen. Tú vuelves a entregarte. Y eso no es amor. Es desgaste emocional. Es autoabandono silencioso. Epicteto lo dejó claro. Si alguien no actúa con justicia, ese es su problema. El tuyo es actuar con virtud. Y aceptar migajas por miedo a quedarte sin nada no es virtud. Es renunciar a tu valor. Es traicionarte poco a poco. Es negociar tu paz por una atención disfrazada de cariño, por un gesto que no cambia nada. Y eso, para quien cultiva la filosofía estoica, es inaceptable. El estoico no mendiga claridad. No vive interpretando gestos ambiguos. No entrega su serenidad por promesas rotas ni por la nostalgia del pasado, porque un mensaje no es transformación. Una llamada no es compromiso. Un reencuentro no significa que el otro haya hecho el trabajo de introspección, de autocrítica, de reconstrucción interior. El cambio real se ve en los actos, en la constancia, en la congruencia, en el tiempo, no en frases recicladas, no en gestos esporádicos, no en palabras bonitas que no se convierten en realidad. Si no hay hechos, no hay cambio. Y si no hay cambio, entonces lo que ves es solo una ilusión, una repetición maquillada. Tú no estás aquí para vivir de ilusiones. Estás aquí para vivir con verdad. Y si la verdad duele, que duela, pero que sea clara, porque incluso el dolor verdadero es preferible a la falsa esperanza. Si no hay evolución real, si solo hay contacto sin contenido, si solo recibes atención sin profundidad, entonces esa también es una respuesta. Y es suficiente. Suficiente para que tomes decisiones, para que elijas tu paz, para que cierres ciclos sin culpa, para que dejes de justificar lo injustificable. Quien ha cambiado de verdad no vuelve igual. No te da lo mismo que antes. No juega con tu mente. No viene solo cuando te siente lejos. Llega cuando está listo. Y lo demuestra. No con promesas, sino con hechos. Con presencia, con respeto, con consistencia. No con frases dulces, sino con acciones claras. Y tú mereces eso. No mereces dudas. No mereces incertidumbre crónica. Mereces presencia. No apariciones. Claridad. No confusión. Compromiso. No gestos huecos. Séneca lo dijo. La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Y eso aplica también al amor. Si vives esperando que alguien cambie mañana, mientras te sigue hiriendo hoy, entonces no estás amando. Estás resistiendo. Estás atrapada en la espera. Y la espera es una cárcel. Invisible. Sí, pero real y profundamente agotadora. No te libera. Te consume. El estoico elige su paz. Incluso si eso implica soltar al otro, porque ha entendido que su calma es sagrada, que no se intercambia por incertidumbre, que no se pone en pausa esperando un algún día. El estoico observa con atención, no se deja llevar por el impulso, evalúa, mira más allá de lo inmediato, y si no ve coherencia, si no hay evidencia de transformación, no discute, no insiste, no persigue, se retira, con firmeza, con serenidad, con dignidad. Entonces, la pregunta correcta no es, ¿te escribió? La verdadera pregunta es, ¿ha cambiado? Porque escribir, cualquiera escribe, por costumbre, por nostalgia, por ego, incluso por aburrimiento. Pero cambiar, eso es otra cosa. Cambiar duele. Cambiar exige humildad, exige responsabilidad, exige trabajo interno, y no todos están listos para eso.
Así que no confundas un gesto con una intención profunda. No confundas atención con amor. No conviertas un contacto en una historia completa. No sobreinterpretes. No te hagas cuentos. Tú estás aquí para construir paz. Y la paz no nace del autoengaño. Nace de la claridad, de la coherencia, de una presencia emocional madura. Si no la hay, tu mejor acto de amor propio es soltar. Soltar sin rabia, sin drama, solo desde la comprensión. Desde el entendimiento de que tú también mereces reciprocidad. Mereces un amor que no te haga preguntar todos los días si es real. Mereces descanso emocional. Y ahora, pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has confundido atención con transformación? ¿Cuántas veces has celebrado regresos que solo traían lo mismo? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesta a esperar por una versión de alguien que quizás nunca llegará? Tal vez ha llegado el momento de elegirte, de dejar de vivir desde la esperanza y empezar a vivir desde la realidad. Porque cuando dejas de aferrarte a lo que no es, comienzas a crear espacio para lo que sí puede ser. Cuando dejas de esperar lo mínimo de alguien, te das lo máximo a ti. Y cuando eliges tu paz por encima de tu necesidad, es cuando el verdadero amor empieza. Pero no hacia el otro, hacia ti. Y ese es el único amor que jamás te fallará. Dejar de idealizar fue tu liberación. Dejar de idealizar no fue perder la esperanza, fue recuperar la verdad. Porque durante mucho tiempo te aferraste no a lo que era, sino a lo que soñaste que podría llegar a ser. Lo miraste con los ojos de la necesidad, no con los del discernimiento. Justificaste silencios. Transformaste gestos fríos en señales de profundidad. Diste significado a lo que solo eran ausencias disfrazadas de misterio. Lo idealizaste no porque fueras ingenua, sino porque necesitabas creer. Necesitabas que eso doliera menos, que al menos tuviera algún sentido. Y así, sin darte cuenta, convertiste el dolor en relato y el relato en prisión. La idealización es una anestesia, sutil, pero efectiva. Te dice que todo tiene una razón, que el otro está dañado pero es noble, que si tú eres paciente, un día todo sanará, que lo que ahora duele, en el fondo, es amor malentendido. Pero el estoico no vive en cuentos. El estoico no romantiza el caos, lo observa, lo acepta, lo desactiva, porque sabe que idealizar no es amar, es proyectar, es vestir al otro con los trajes de tu carencia, con la forma exacta de lo que tú anhelas, aunque no tenga nada que ver con lo que él es realmente. Idealizar es mirarlo con los ojos del deseo, no de la verdad. Epicteto lo dijo claro, no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y cuando tu opinión está basada en la fantasía, el daño se multiplica, porque no estás lidiando con una persona, sino con una imagen, y cuando esa imagen se rompe, el golpe es doble. No solo te duele lo que hizo, sino lo que esperabas que fuera. Por eso, el día que dejaste de idealizar no fue un día triste, fue un día sobrio, un despertar sin adornos, un silencio que ya no dolía, solo aclaraba. Y esa claridad es brutal al principio, porque ver la realidad sin romance, sin justificar, sin buscar excusas, duele, pero también libera. Ya no necesitas escribir finales distintos para una historia que siempre fue la misma. Ya no inventas profundidad donde solo había comodidad. Ya no interpretas ausencias como pruebas, ni frialdad como timidez. Lo ves como es, crudo, simple, humano. Y ahí, en esa sobriedad, empieza tu paz. Porque el estoico no necesita convertir a nadie en villano ni en salvador. No se instala en la culpa eterna ni en la esperanza eterna. No maldice,
pero tampoco idealiza. Acepta, integra, aprende y sigue. Porque cuando dejas de poner al otro en un pedestal, recuperas el lugar que habías abandonado tú, tu centro, tu valor, tu voz. Y algo curioso ocurre cuando dejas de idealizar. Ya no necesitas que te pidan perdón para estar en paz. Ya no esperas gestos de redención. Ya no necesitas que te reconozcan. Porque entiendes que el problema no fue solo lo que el otro hizo, sino lo que tú te contaste para soportarlo. Y cómo cambias el relato, cambias tu relación con el dolor. Deja de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que ya no sangra. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tus pensamientos, cuando están libres de ilusiones, son más ligeros, más honestos. Ya no construyes castillos en el aire, caminas firme, sobre tierra clara. Y aunque esa tierra no siempre sea suave, es real. Y en lo real se puede vivir. En lo ficticio, solo se sobrevive. Entonces, pregúntate con calma, ¿a quién estás idealizando todavía? ¿Qué historia sigues contando para no ver lo que fue? ¿Qué te niegas a aceptar por miedo a sentir el vacío? Porque solo cuando dejes de esperar magia podrás empezar a construir presencia. Solo cuando sueltes la imagen que inventaste podrás ver con gratitud la lección que esa persona vino a dejarte. No fue tu salvador, no fue tu villano, fue un espejo. Uno que te mostró dónde dolías y dónde era hora de despertar. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya no quieres relatos. Quieres verdad, ya no te interesa que encaje con tu ilusión. Solo quieres saber si ese vínculo te hace bien o te rompe en silencio. Y si te rompe, aunque a veces parezca amor, no lo es. Lo que viene ahora será aún más claro, porque a veces el momento más fuerte no es cuando te rompen, es cuando tú eliges no regresar y entiendes que tu paz no necesita testigos, solo necesita coherencia. Y eso también es amor, pero amor propio. El silencio dejó de doler. Hubo un día en que el silencio te rompía, un día en que cada ausencia era una herida abierta. Cada espacio sin respuesta era una duda que te perseguía por dentro. Ese tipo de silencio que no calma, sino que grita en voz baja, que no te deja dormir, que se mete en tu pecho y te susurra algo no está bien, porque antes, callar era sinónimo de abandono, y el silencio era castigo. Lo veías como una forma de rechazo, una señal de indiferencia, una sombra que amenazaba con devorarlo todo. Pero con el tiempo, algo cambió, no de golpe, sino en capas, como quien deja de buscar explicaciones afuera y empieza a escucharse dentro. Fue entonces cuando el silencio dejó de doler, dejó de ser ausencia y comenzó a ser espacio, dejó de asfixiar y empezó a ordenar. Y en ese giro silencioso nació una nueva forma de estar contigo, una forma más serena, más fuerte, más sobria, porque el estoico entiende que el ruido no es sinónimo de vida y que a veces el mayor acto de amor propio es retirarse. No para escapar, sino para poner orden, para ver claro, para sentir sin la urgencia de reaccionar. El silencio bien usado no es vacío, es refugio, es estructura, es observación sin juicio. Es volver a ti sin necesidad de que nadie venga a rescatarte. Como dijo Séneca, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo que es necesario. Y muchas veces, ese sufrimiento anticipado nace del ruido que tú mismo alimentas. En ese nuevo silencio ya no hay miedo, hay presencia. Ya no necesitas explicaciones para calmar tu mente, porque has aprendido a dejar ir lo que no depende de ti, y eso incluye las palabras que nunca llegaron. Has aprendido que no todo merece una respuesta,
que no todo se puede resolver en voz alta, y que no responder también es una forma de responder. Lo que antes era ansiedad, hoy es quietud. Lo que antes era vacío, hoy es estabilidad. Has dejado de exigirle al mundo que te llene, y al hacerlo, te llenaste tú, sin aplausos, sin testigos, sin necesidad de explicarlo, porque no todo necesita ser contado para tener sentido, y no todo silencio es desprecio. A veces es respeto, a veces es sanación, a veces es la única forma de volver a empezar sin destruir lo que ya eres. Ese tipo de silencio no duele. Ese silencio construye, te da el espacio para observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Para decidir con claridad, no desde la herida. Para recordar que tú no eres tus emociones pasajeras, ni tus reacciones impulsivas. Eres el espacio entre ellas. Ese intervalo invisible en el que puedes elegir no responder y con ello recuperar tu poder. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez inquebrantable. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino, y no hay mejor manera de alcanzar ese orden que aprender a permanecer, a no tener prisa, a no responder por costumbre, a habitar el silencio como un aliado, no como un enemigo. Y entonces, cuando todo se calma, cuando ya no necesitas llenar cada espacio con palabras, ocurre algo que parece pequeño, pero es inmenso. Descubres la verdadera estabilidad emocional, no como una meta lejana, sino como un estado natural cuando dejas de pelear con lo inevitable, cuando sueltas la necesidad de ser entendido por todos, cuando dejas de reclamar lo que no llega y te vuelves dueño de tu respuesta. La estabilidad emocional no es frialdad, es discernimiento, no es desconexión, es equilibrio, no es cerrar el corazón, es abrir los ojos, porque ahora ya sabes que no todo merece tu energía y que muchas veces el acto más valiente no es hablar, sino permanecer en paz cuando podrías gritar. Sostener el silencio, no como castigo, sino como escudo, como ancla, como evidencia de que por fin has regresado a ti. Y quizás lo más transformador de todo es que ya no esperas ni explicaciones, ni disculpas, ni giros de guión, porque has entendido que lo que no fue claro desde el principio no necesita desenlace, y lo que no te dio paz mientras lo tenías no merece volver. Elegirte todos los días, no una sola vez. No basta con elegirse una sola vez, hay que hacerlo todos los días. En lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo que nadie ve, porque el amor propio no es un momento de inspiración, ni una frase bonita en el espejo. Es una práctica, una decisión que se renueva con cada elección cotidiana. Elegirte no es gritarle al mundo que te valoras, es demostrarlo en el silencio de tus actos. Es decirte sí cuando te tienta el abandono, es decirte no cuando lo cómodo va en contra de tu paz. Mucha gente cree que el cambio llega con un gran acto de fuerza, un giro épico, pero en realidad, la transformación más profunda ocurre en las pequeñas elecciones. Cuando decides apagar el ruido externo para escuchar tu verdad, cuando decides no contestar a quien solo quiere provocarte, cuando eliges dormir temprano, aunque la ansiedad te pida distracción, cuando eliges no explicar más lo que ya se ha dicho 1000 veces, cuando dices basta, sin necesidad de levantar la voz. Amarte es ponerte en tu sitio, no para agradar, sino para sostenerte. Porque la verdadera fuerza no está en la intensidad del gesto, sino en su constancia. Y esa constancia requiere coraje. Coraje para no traicionarte, para no justificar lo que sabes que te hace daño, para mantener tus límites, incluso cuando duelen.
Porque elegirte no siempre se siente bien al principio, pero a largo plazo te salva. Epicteto lo dijo con una claridad tajante. Ninguna persona libre se entrega a la opinión de otro. Se observa, se mide, se respeta. Y respetarse es un verbo que se conjuga cada día. No basta con entender tu valor, tienes que protegerlo, con acciones, con decisiones, con consecuencias. Porque nadie respetará tus límites si tú eres el primero que los atraviesa. La coherencia es la manifestación más pura del amor propio. Cuando lo que dices coincide con lo que haces. Cuando lo que toleras refleja lo que crees merecer. Cuando dejas de negociar contigo lo que ya habías decidido. Elegirte es mantenerte firme cuando la duda llega disfrazada de nostalgia. Es no aceptar migajas cuando tu alma pide claridad. Es no retroceder hacia lo que una vez te rompió, solo porque hoy parece distinto. Y no siempre es fácil. A veces elegirte duele, porque implica alejarte, renunciar, cerrar puertas, sostener silencios. Pero ese dolor es diferente. No es el dolor del abandono, sino el del crecimiento. Es el precio de la paz. Y con el tiempo, ese precio se vuelve barato, comparado con la factura de traicionarte a ti mismo. Cada día trae su propio reto, y en cada uno tendrás la oportunidad de demostrarte que eres prioridad, no para ser egoísta, sino para dejar de vivir en función del deseo ajeno. Porque cuando tú no te eliges, eliges la confusión, eliges el vacío. Eliges volver a empezar en el mismo punto donde ya te prometiste que no volverías. Pero cuando te eliges con convicción, cambian tus relaciones, cambian tus decisiones, cambia tu energía. La gente lo nota y algunos se irán, no soportarán tu claridad, tu límite, tu nueva estructura. Pero los que se quedan serán los que no temen a tu luz. Los que no necesitan que te minimices para sentirse cómodos, los que caminan contigo, no sobre ti. Elegirte es un acto silencioso, pero transformador. Es esa taza de té que te preparas con calma, esa conversación que decides no tener, ese mensaje que no envías, esa caminata que tomas contigo mismo. Es dejar de pedir permiso para existir y comenzar a sostenerte con dignidad. Y mañana tendrás que hacerlo de nuevo. Aunque hoy te haya costado, aunque hoy lo hayas hecho bien. Porque el amor propio no se acumula, se cultiva, se riega, se practica, día tras día, decisión tras decisión. Así es como se construye una vida con sentido, no en promesas ruidosas, sino en actos coherentes. Y cuando aprendes a elegirte con respeto, con firmeza y con ternura, ya no vuelves atrás, porque entiendes, por fin, que nadie vendrá a darte la paz que solo tú puedes construir. Entonces, vas a volverte a elegir mañana, no porque estés roto, sino porque has aprendido que mereces estar completo, aunque tengas que reconstruirte solo. Aunque el mundo no lo entienda, porque tú sí lo entiendes. Y eso ya lo cambia todo. Ya no necesitas cierre externo. Hay un momento en el que dejas de buscar respuestas, no porque ya las tengas, sino porque comprendes, con una serenidad nueva, que no todas las heridas se cierran con palabras, que no todo lo que dolió necesita una explicación para sanar, que hay silencios que, aunque incómodos, terminan siendo más claros que 1000 justificaciones. Y es justo ahí, en ese instante tranquilo, aunque profundo, cuando descubres que ya no necesitas un cierre externo. Durante mucho tiempo, creíste que necesitabas entender, que necesitabas que te dijeran por qué se alejaron, por qué traicionaron tu confianza.
¿Por qué prometieron y luego no cumplieron? Y esperaste que llegara ese mensaje, esa conversación pendiente, ese reconocimiento que parecía imprescindible para poder soltar. Pero el estoicismo nos enseña otra cosa. Nos recuerda, sin adornos ni falsas esperanzas, que hay cosas que no dependen de nosotros, que esperar justicia emocional es entregarle nuestra paz a quien ya nos quitó demasiado. Epicteto lo decía sin rodeos. No es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Y cuando vives atrapado en la espera de un cierre externo, en realidad, lo que haces es prolongar tu propio daño. Delegas tu calma en manos de quien tal vez nunca vuelva, en palabras que tal vez nunca lleguen, en gestos que quizá no significan nada, más allá del significado que tú les diste. Y ahí es cuando comienzas a perderte a ti mismo por esperar algo que, en el fondo, ya no tiene valor. El cierre verdadero no llega cuando el otro te da una explicación. Llega cuando tú eliges cerrar desde dentro, cuando aceptas que algunas personas no van a reconocer el daño que hicieron, que algunas historias no tendrán punto final escrito con tinta de claridad, sino con el silencio de tu decisión. El cierre real ocurre cuando dejas de revisar el pasado con la ilusión de cambiarlo, cuando dejas de preguntarte qué hiciste mal y comienzas a preguntarte qué puedes hacer mejor contigo hoy. Amar estoicamente no es amar menos, es amar con claridad. Y parte de esa claridad implica entender que no siempre tendrás el final que mereces, pero sí puedes darte el que necesitas. Puedes elegir dejar de buscar, de justificar, de volver a abrir la herida solo porque sientes que quedó algo sin decir. La verdad es que, si alguien pudo hacerte daño y seguir como si nada, entonces su explicación no te haría sentir mejor. Porque lo que no se hizo con amor, no se repara con palabras. El cierre interno es un acto de respeto hacia uno mismo. No es resignación, es determinación. Es mirarte al espejo y decirte, no necesito que el otro comprenda para que yo sane. Es dejar de vivir atado a una historia inconclusa y empezar a escribir una nueva, donde tú eres el centro, no la víctima, donde tú decides qué capítulos se cierran. Aunque nadie más firme la última página, duele sí, pero duele diferente, porque este dolor ya no te paraliza, no te hace rogar, no te hace mendigar atención o respuestas. Este dolor te libera, te ordena, te devuelve a ti. Y en esa quietud, aunque al principio sea difícil de habitar, florece algo profundo, tu capacidad de soltar sin rencor, de seguir adelante sin revancha, de recordar sin necesidad de revivir. Cuando ya no necesitas cierre externo, tu energía cambia, dejas de estar a la espera, y desde ese momento, tu paz deja de depender de la conducta ajena. Es entonces cuando entiendes el verdadero poder del estoicismo, porque no es insensibilidad, es sabiduría emocional. Es aprender a proteger tu mundo interior sin cerrar el corazón, pero sí las puertas por donde entraba lo que te rompía. Y así, poco a poco, tu silencio se vuelve claridad, tu distancia se vuelve autocuidado, tu ausencia se vuelve dignidad. Y sin buscarlo, sin exigirlo, empiezas a atraer vínculos más sanos, más coherentes, porque ya no vibras desde la carencia, sino desde la certeza de que no necesitas que te cierren lo que tú ya decidiste dejar atrás. Entonces, cuando sientas que aún queda algo pendiente, pregúntate, ¿realmente necesito que el otro lo entienda? ¿O necesito yo darme permiso para soltar? Tal vez la respuesta ya está dentro de ti. Solo necesitabas el valor de dejar de buscarla afuera. Cuando ya no los quieres de vuelta, un día te sorprendes. Ya no duele. Ya no esperas. Ya no los quieres de vuelta. No porque hayas endurecido el corazón,
sino porque, por fin, lo has habitado. Es un momento silencioso, casi invisible para los demás. Pero dentro de ti se siente como un amanecer después de una noche larga. Te das cuenta de que lo que antes llamabas amor era apego, que lo que extrañabas no era la persona, sino la costumbre, la idea, la imagen que tú mismo habías construido. Y en ese instante, eliges la paz, no desde el rencor, sino desde la plenitud, porque el rencor también es una forma de permanecer atado, una cadena disfrazada de justicia interior. Pero cuando ya no deseas que el otro vuelva, ni para explicarte ni para compensarte, es porque tú ya regresaste a ti, a tu centro, a ese lugar íntimo donde ya no necesitas validación para sentirte digno, ni reencuentros para saber que valió la pena lo que diste. Has dejado de confundir lo familiar con lo valioso. Has comprendido que no todo lo que se repite merece permanecer, que algunas historias se vuelven parte de ti solo como lección, no como destino. Durante mucho tiempo, confundiste el eco con la voz, confundiste la nostalgia con el amor, confundiste el vacío con una señal para volver atrás. Pero el estoicismo te ofrece una mirada distinta. Te enseña que lo esencial no depende de lo que perdiste, sino de lo que elijas preservar dentro de ti. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la tranquilidad interior empieza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y cuando por fin lo entiendes, te sientes completo, sin necesidad de que regresen, sin necesidad de repetir lo que una vez te rompió. No siempre se trata de que la otra persona fuera mala o tóxica. A veces simplemente no era el lugar. No resonaba contigo en lo más profundo. No elevaba tu conciencia, aunque alimentara tu ego. Y el verdadero crecimiento ocurre cuando decides no volver, no porque estés herido, sino porque por fin estás sano, porque lo que antes te parecía hogar, ahora sabes que era solo refugio momentáneo, porque has vuelto a casa dentro de ti mismo, y ese regreso lo cambia todo. Cuando estás en paz contigo, no necesitas finales perfectos, ni segundas oportunidades, ni reconciliaciones forzadas. Solo necesitas coherencia entre lo que sientes y lo que decides, entre lo que sabes que mereces y lo que ya no vas a aceptar. Y ahí, en ese punto de serenidad madura, dejas ir no solo a la persona, sino la versión tuya, que seguía esperando que algo cambie afuera para sentirse completo por dentro. Has aprendido a valorar la calma más que la compañía, la claridad más que la emoción, el respeto más que la costumbre. Y entonces, si te los cruzas por la calle, no sientes nada, más que gratitud por lo aprendido. No necesitas hablarles, ni ignorarlos con frialdad. Solo los miras como quien mira un capítulo cerrado con dignidad, porque no hay odio, no hay ansiedad, no hay deseo oculto de que se arrepientan. Hay libertad, y esa libertad tiene el sabor suave de lo no dicho, pero completamente entendido, porque ya no los quieres de vuelta, porque lo que antes dolía, ahora te enseña, porque el silencio ya no es espera, sino elección. Volver a casa dentro de ti mismo significa construir un espacio donde no hace falta nadie para sentirte completo, donde tus límites no son muros, sino abrazos hacia tu dignidad, donde no temes perder a nadie, porque ya no estás dispuesto a perderte a ti. Y ese es el verdadero cierre, no el que ocurre cuando el otro te busca, ni cuando todo encaja, sino cuando tú decides que ya no hay nada más que buscar, que estás listo para vivir sin esa pieza porque tú mismo te convertiste en el rompecabezas completo. Así termina este cuerpo, no con una ruptura,
sino con un renacimiento. No con un adiós, sino con un gracias por haber sido parte, pero no más. Y si alguna vez dudas, si alguna emoción te hace mirar atrás, recuerda esto: no todos los regresos son señal de amor. A veces, el mayor acto de amor es no volver ni a ellos, ni a la versión tuya que un día los necesitó para sentirse suficiente. Ahora, es momento de seguir, porque hay paz que solo llega cuando ya no esperas que alguien más venga a traértela. Todo lo que has vivido, todo lo que elegiste dejar atrás, lo que te dolió, lo que transformaste, te ha traído hasta aquí, hasta este instante donde comprendes que no necesitas que el pasado se repare, porque ya no vives desde la herida, sino desde la sabiduría. Has entendido que no todo lo que se pierde se necesita recuperar, que hay finales silenciosos que, en realidad, son comienzos poderosos, que soltar no siempre es un acto de renuncia, sino de amor propio. La filosofía estoica no te pide que niegues tus emociones, sino que aprendas a habitarlas sin ser esclavo de ellas. No te exige que te vuelvas frío, sino que elijas el fuego sereno de la razón sobre el incendio del orgullo. Hoy, puedes elegir el silencio que no suplica, sino que respira, la calma que no espera, sino que construye, el cierre que no llega desde afuera, sino desde dentro. Y justo ahora, quiero invitarte a que hagas algo muy simple. Detente por un momento, respira profundo y pregúntate: ¿qué es eso que sigo esperando que venga de otro cuando en realidad podría ofrecérmelo a mí mismo? Tal vez es perdón, tal vez es validación, tal vez es amor. Sea lo que sea, empieza hoy, con un solo gesto, con una sola decisión coherente contigo. Ahí empieza el cambio real. Si este mensaje ha resonado contigo, si en algún punto sentiste que hablábamos de tu historia, entonces te invito a quedarte con nosotros. Este canal no es solo un espacio para aprender, es un refugio para quienes han decidido crecer en silencio, fortalecerse en la calma y caminar con dignidad. Suscríbete, no por rutina, sino porque aquí, en cada video, hay algo que puede recordarte quién eres, incluso cuando el mundo lo ha olvidado. Y si quieres ir más allá, cuéntame en los comentarios. ¿Hubo alguna vez en la que soltaste algo y descubriste que no necesitabas recuperarlo? Tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita leer hoy. Y si te has quedado con ganas de profundizar más en este camino de claridad interior, te dejo aquí el siguiente video. Es la pieza que completa esta reflexión, porque a veces lo único que necesitamos es una idea más para que todo encaje. Nos vemos ahí.